Durante y después de la última dictadura militar, los artistas de todo tipo de disciplinas reflejaron las torturas, las desapariciones, la apropiación de bebés y niños y otros crímenes cometidos por los militares, así como hubieron artistas que fueron secuestrados y asesinados. Existen dos obras dentro de la colección del Museo Nacional de Bellas Artes que son anteriores al proceso de reorganización nacional. La primera obra es El Mudo, de Juan Carlos Di Stéfano, realizada en 1973. Ya en esa época se venían gestando organizaciones como la AAA o la Masacre de Trelew. Esta y otras esculturas hablan sobre esos tiempos, pero a su vez también está marcada por el estilo de la nueva figuración. La obra ingresó al museo en 1974 y desde entonces era una rara figura entre obras que ya hablaba de lo que podía llegar a pasar. La otra, cuyo título es Padre e Hijo contemplando la sombra de un día, del pintor Roberto Eisenberg, en el que mezcla un estilo tomado de los pintores metafísicos surrealistas y artistas románticos como Caspar David Friedrich. Es un cuadro con un aspecto casi fantasmal. De cierta forma, esta pintura se relaciona a una escultura creada a partir de un dibujo del propio artista Eisenberg. Sin título, fue dedicada a los hijos de su entonces pareja Matilde Herrera, que fueron secuestrados, así como la novia de uno de los hijos de Herrera, que estaba embarazada. Mientras Eisenberg se exilió, Herrera se convirtió en una de las abuelas de Plaza de Mayo. Ambas obras son fantasmales e incluso llegan a interactuar con el paisaje. Mientras la escultura de Stefano habla sobre la tortura, la de Eisenberg habla sobre la pérdida de un ser querido, sobre todo de un hijo. El artista plástico que más obra produjo sobre la desaparición forzada de personas y otros crímenes es sin duda alguna León Ferrari. En series como Nunca Más, Nosotros No Sabíamos, entre otros, cuyas obras, la mayoría de ellas en forma de collage, mezcla la historia del arte, la fotografía de dictadores pasados como Hitler o Mussolini, más recortes de diarios. A su vez, realizó algunos monumentos escultóricos, sobre todo los desaparecidos o la carta abierta de Rodolfo Walsh, bajo una técnica abstracta o casi minimalista. En cambio, Noemí Scandell o Eliana Molinelli hablan sobre qué desolador puede ser para una persona que le secuestren a un miembro de su familia. Esto también es visible en algunos murales, homenajes o fotografías de las marchas durante esos oscuros tiempos. Asimismo, hacia finales de la dictadura, en esas marchas, surgió la experiencia de siluetazo, de crear figuras, siluetas, por cada persona desaparecida. Experiencia desarrollada por Rodolfo Agueberri, Julio Flores y Guillermo Quexel y aceptada por los grupos de madres y abuelas, la cual tuvo una gran participación del público y durante y después ya en el regreso de la democracia. Y con estas siluetas fueron apareciendo frases como aparición con vida, ¿dónde está? Cárcel a los genocidas, ni olvido ni perdón, y finalmente 30.000 desaparecidos, que todavía se escuchan. Otras formas de arte que apelaban a las alegorías a la hora de hablar sobre estos temas son el caso del teatro y la música. En 1981, varios actores y dramaturgos, gente de teatro, se empezaron a juntarse para interpretar nuevas obras como forma de reacción contra el régimen de Viola y otros dictadores. Algunos miembros incluían a Osvaldo Dragún, Pepe Soriano, Luis Brandoni, entre otros, y llevaron a cabo obras de Roberto Cosa, Carlos Somigliana o incluso Gisela Cambaro. Esta última dramaturga será quien creará una de las mejores obras sobre la dictadura al hacer un análisis de otro periodo de la historia argentina. En La Mala Sangre se narra la historia de una familia durante el gobierno del restaurador de las leyes Juan Manuel de Rosas, que viven en una sociedad violenta con figuras autoritarias que actúan dura y cínicamente. Su final
no es solo trágico, sino que termina de una forma casi abrupta. Esta y otras obras de Gambaro fueron reconocidas en el ámbito internacional, mientras que el teatro abierto continuó hasta 1984 con el regreso de la democracia. Posteriormente hubo otras obras y experiencias como el teatro por la identidad que continuaron llevando al público historias tanto ficticias como verídicas sobre los desaparecidos. La música, sobre todo el folclore y el rock, a veces sus letras pueden ser alegóricas, como en el caso de los dinosaurios o como la cigarra. Otras hablan sobre la búsqueda, la lucha por sobrevivir y recordar, e incluso algunas canciones que no hablan de la historia de gente que pierde a un familiar, como sucede con Ellos nos han separado de Virus. No obstante, desde entonces han habido muchísimas otras grandes canciones al respecto. En el caso del cine también hay una gran cantidad de historias, desde la multipremiada La historia oficial, que narra la caída de un represor que junto a su mujer adoptan a una niña cuyos verdaderos padres habían sido secuestrados, pasando por Garage Olimpo o Crónica de una fuga, que demuestra las atrocidades que sufrieron los detenidos en los centros clandestinos, hasta las historias de las madres y abuelas de Plaza de Mayo, o como sucede en Consur de Pino Solanas sobre la liberación de presos políticos. Por último, nos queda algunas otras disciplinas como la literatura, con novelas como La aventura de un fotógrafo en La Plata de Adolfo Bioy Casares, El beso de la mujer araña de Manuel Puig, Bajo la lluvia ajena, notas al pie de una derrota de Juan Gelman, Respiración artificial de Ricardo Piglia y muchos otros más. Y en la historieta encontramos a la obra maestra de Perramus, dibujada por Alberto Breccia y escrita por Juan Sasturain, que podría ser ubicada en las otras dictaduras de esa misma época, que trata sobre un hombre que decide olvidar, con lo que puede seguir con su vida, mientras por el otro lado las dictaduras continúan con sus atrocidades. Todo esto va acompañado por el trazo fantasmagórico de Breccia. No hay que olvidarse de artistas como Héctor Germán o Esther Hell, Rodolfo Walsh, Haroldo Conti, Raimundo Gleiser, entre otros, que forman parte de la lista de los 30.000 desaparecidos. Pero a la vez no hay que desconocer que hubieron otras grandes tragedias como la Guerra de Malvinas, que también están presentes en diferentes obras de arte.